quiere huir, casi no cabe en su prisión. Los burros en la sintonía de Radio Vitoria con la música que nos hablan de huesos. Miren, miren, escuchen. Solo huesos unidos por muy poca piel. Huesos delgada como el viento. Les hablamos de los huesos, les vamos a hablar de nuestra salud, porque el mundo del deporte, la salud y la psicología se van a dar la mano en los siguientes minutos. Aitor Ruiz de Luzuriaga, psicólogo deportivo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Oye, ¿qué tiene que ver la psicología deportiva con la fisioterapia? Bueno, al final el mundo del deporte es muy importante el trabajo multidisciplinar, ¿no? Tanto los entrenadores del área deportiva como los fisios desde la recuperación física y la prevención y los psicólogos desde la estabilidad emocional. Tenemos que trabajar conjuntamente pues para entender las lesiones, explicarlas, curarlas y prevenirlas. Bueno, hoy has venido acompañado de Iván Armentia, él es fisioterapeuta, osteópata y biomecánico, aquí muy cerquita en el gimnasio K2. ¿Cómo estás? Buenos días, Pilar. Buenos días, Aitor. Bueno, Iván, ¿qué es eso de biomecánico? Cuéntame. Biomecánica, pues básicamente entender la mecánica del cuerpo humano, ¿no? Saber cómo funciona el cuerpo humano mecánicamente y cómo poder trabajar desde, en este caso, el trabajo del fisio y del osteópata para mejorar esa mecánica. ¿Cuál es esa relación para ti? Claro, porque ya nos decía Aitor cuál es para él la relación que existe, ¿no?, entre la psicología y fisioterapia. Pero esa relación desde el mundo, desde tu punto de vista, desde el fisioterapeuta, ¿cuál pues para mí, la psicología? Más que un pilar interesante, me parece un pilar imprescindible en el abordaje de la fisioterapia. Yo creo que es algo que siempre intento transmitir tanto a la gente que viene a la consulta como a los alumnos o a compañeros con los que trabajamos, el que el paciente tiene que ser abordado a nivel fisioterápico con comprensión, con entendimiento de lo que le pasa, para que haya una educación en su lesión. Claro, porque se supone que la persona, cuando acude a ti, Iván, es una persona que ya está tocada, que ya tiene algún problema en principio y que necesita pues labores de fisioterapia. Entonces, esa persona, cuando llega, si es un deportista, sea de élite o no sea de élite, ¿qué supone esa lesión? ¿Y de qué manera te hace falta que te eche una mano, Aitor? Claro, lo primero es identificar cuál es el problema que tiene el paciente, ¿no? Identificarlo, entenderlo nosotros mismos y que el paciente sienta que tú le estás escuchando y comprendiendo su problema. Que ese es un problema con lo que nos encontramos, que muchas veces el paciente se siente que no es escuchado y no es comprendido. Y más todavía si es un deportista y si hay una implicación a nivel de rendimiento que necesita unos objetivos marcados y unos plazos que hay que conseguir. Es que lo que vemos es que la lesión o las dolencias físicas es un obstáculo muy importante para todas y cada una de las personas que realiza deporte en cada uno de sus niveles. Claro, le das muchas vueltas a la cabeza, no solo es el dolor y la incapacidad que supone, que ya es muy, muy importante, sino que además puede suponer alguna alteración emocional, deja de hacer esa actividad que tanto le aporta, que es gratificante, pero al mismo tiempo a nivel de endorfinas libera un montón, y cuando eso se retira, pues la sensación del cuerpo y la sensación emocional no es la misma. Entonces hay que contribuir a nivel de fisioterapeuta, recuperando ese cuerpo, pero al mismo tiempo, como dice Iván, de manera paralela tenemos que recuperar también a nivel emocional. Aitor, entiendo además que no es lo mismo retirarse porque te ha llegado la edad o por una decisión tuya o porque el cuerpo te diga para, que no puedes continuar. Una lesión nos hace pasar del 100 al 0 rápidamente y no estamos acostumbrados, es un frenazo muy brusco. Entonces cuando nos tumbamos en la camilla, los deportistas lo que sentimos es que no solo queremos recuperar el cuerpo, sino que necesitamos también marcar nuevos objetivos, nuevos retos, una planificación del trabajo a corto plazo a realizar para conseguir superar esa lesión. Iván. Eso es, ¿no? Hay que tener un poco esa planificación y luego tener claro un poquito a ver por qué estabas practicando ese deporte, porque muchas veces lo haces tanto a nivel de rendimiento como porque es tu vía de escape a nivel del estrés del día a día. Entonces, verte un poco cortado de esa vía de escape y haber estado disfrutando de ese deporte para huir un poco del estrés laboral y de repente perderlo supone un bache importante en tu día a día, y ahí hay un aspecto psicológico importante a tener en cuenta. Claro, no solamente estamos hablando del deportista de élite, estamos hablando de cualquier persona que haga un determinado deporte y, como bien decías, que te sirve para liberar el estrés de todo el día, de las 8 horas del trabajo, que de repente pues o te pones las zapatillas y haces running o coges la bicicleta, ¿no? Eso es, además la relación que establecen fisioterapeuta y deportista es muy importante y es lo que también da esa eficacia y potencia el valor que realizamos en camilla, porque cuando llegamos con la lesión lo que buscamos también es que nos apoye, que nos escuche, que nos oriente y nos guíe. Y una
una parte muy importante que hablábamos, Iván y yo, antes de entrar, es que queremos darle al deportista un papel protagonista, que sea activo, que no sea pasivo, ¿verdad, Iván? En ese proceso de recuperación, Iván, tiene que ser el deportista, tiene que ser protagonista, es cierto, tomar las Así riendas. es, yo creo que es una tendencia que cada vez se potencia un poquito más, que es el concepto de salud activa, ¿no? La salud no es algo pasivo y que corresponda del terapeuta al que has acudido, sino que el primero que se tiene que implicar es el paciente y tiene que estar motivado con ello. Pero para eso también tiene que haber una motivación y un entendimiento. Tú tienes que entender qué es lo que te pasa, que el paciente no está hecho para eso. Tú tienes un dolor o tienes una lesión y él no tiene ni formación ni conocimiento de qué es lo que le pasa. Entonces se encuentra perdido. Y es la labor y la responsabilidad del terapeuta, del fisioterapeuta en este caso, si es una lesión física, guiarle y asesorarle para que tenga una tranquilidad y se implique en ese proceso activo. Que cuando me lesiono me entra un poco ansiedad, miedo, dudas, Sí, temores, inseguridades, eso es un desequilibrio, desesperación. Claro, hay que aceptar el cambio de rol, de estar a tope, ahora tener que estar parado. Puede llevar a un poco de tristeza, depresión, efectos en la autoestima, ¿no? El valor mío como deportista, que está ahora mismo destacando con mucha luz, disfrutando, a de repente estar parado y verme en el ostracismo, pero no solo en rendimiento, sino en esa persona que hace running día a día, que ya no puede salir con el grupo que salía habitualmente, que ya no puede liberar ese estrés que tenía, que ya no puede afrontar esas pequeñas carreras, esos retos deportivos que iba a tener el fin de semana. Entonces, evidentemente, a nivel emocional supone un impacto que gracias a Dios, pues también el fisioterapeuta aborda, marcándole unos retos, marcándole unas pautas, un plan de trabajo, temporizando cuánto nos va a costar recuperarnos, para implicarle a él que se sienta cómodo y que tenga esos retos que al deportista siempre le gusta cumplir para recuperarse, que es lo importante en ese momento de su trabajo. Por cierto, Iván, ¿cuáles son esas claves para guiar al deportista? Pues yo creo que por una parte también, como decía, conocer los objetivos por los que él hace deporte y conocer también el perfil de deportista y de paciente que es, ¿no? Porque hay gente que se lesiona y eso le produce una ansiedad de querer volver enseguida a recuperar ese deporte. En ese tipo de pacientes hay que aprender a frenarles un poquito y a decir que si quieren volver de manera más ansiosa puede que sea contraproducente y que puede que ese dolor y esa lesión se empeore y todavía retarde más la vuelta. Y en cambio hay otro perfil de pacientes en los que se desmotivan, en que entran un poquito en una actitud depresiva y les tienes que animar a que tienen que estar activos y tienen que colaborar en el proceso de ejercicios, de camilla, para que eso vaya a buen puerto, ¿no? Y luego hay otro perfil también que igual está haciendo las cosas desordenadas, que igual está entrenando demasiado o no está entrenando como tiene que entrenar. Por ejemplo, en el running, por ejemplo, que ahora se ha vuelto muy popular, pasa pues que la gente sale a correr pero no sabe ni cómo hay que hacerlo, ni cómo hay que marcar los entrenos. Eso, afortunadamente, por ejemplo, aquí en Vitoria ya se está un poco guiando con las escuelas que han salido, tanto de La Blanca como de Running Fit, que al menos te enseñan a hacer las cosas de una manera más correcta. ¿Y te escuchan los deportistas cuando les decimos esto? O muchas veces hacen como que no quieren escuchar y sí, pero yo sigo a lo mío, ¿eh? Eso es, luego hago lo que me da la gana. Esto suele ser bastante típico, sí, que te dicen que van a hacer y luego no hacen, ¿no? Es un perfil bastante común, sí, sobre todo a la hora de querer adelantarse. Claro, Iván, ahí están las claves para guiar al deportista, pero cuando ya llegamos con una lesión, ¿cuántos deportistas o a cuántos deportistas les tienes que decir, mira, es que lo que tienes que ir es al psicólogo? Me imagino que eso tiene que pasar. Sí hay, igual es la parte que menos hay, el que derives directamente. Sí que les enfocas, haces ese trabajo psicológico, pero sí que hay una parte en la que les aconsejas, y lo que vemos un poco un bache y que creo que hay un trabajo todavía por hacer, y lo hablaba con Aitor antes de entrar, es en concienciar de ese trabajo de psicología asociado al equipo multidisciplinar, porque es muy importante y yo creo que imprescindible, ya no solo en deporte, sino en los hábitos del día a día, ¿no? Y probablemente la gran mayoría de pacientes se les podría añadir un trabajo de este tipo. Lo que pasa es que hay muchos que les falta dar el paso. Es que está probado que el enfoque emocional sobre la lesión va a contribuir a una mejor rehabilitación y a que el trabajo que realizan el resto de profesionales... Pero va a estar más positivo también el deportista, ¿no? Hay que aceptar lo que nos ocurre, que ese es el tema, hay que aceptar, y hay que aceptar los nuevos retos y la nueva planificación y el nuevo trabajo. Y eso va a permitir también que la tarea que realiza el fisioterapeuta sea más efectiva. Y apoyo social. También los entrenadores muchas veces... La necesidad de apoyo social. Los entrenadores muchas veces, cuando tenemos un deportista lesionado, muchas veces lo dejamos, venga, ya estás con el médico, con el fisio o incluso con el psicólogo, pero también hay que hacer un seguimiento, hay que preguntarle qué tal está, cómo vas, cómo te vas a integrar, ponerle modelos cercanos de otros deportistas lesionados que se han recuperado, ¿no? En qué plazos. Las familias también en ese momento tienen que ayudar en un cambio de expectativas, ¿no? Ahora mismo el objetivo es otro, estate tranquilo, relajado, concentrado en la rehabilitación, realizando bien el trabajo que te están marcando. Aitor, pero tendríamos que cambiar de mentalidad
mentalidad. Vivimos en una sociedad en la que solamente nos interesan o interesamos cuando funcionamos. Siempre vamos a caballo ganador. Cuando ya nos servimos, en principio, para determinados fines, prácticamente dejamos o nos dejan a un lado. Lo que tenemos es que actuar con inteligencia y con sabiduría y con mayor seriedad. Igual es lo que no tenemos. Y es un poco lo que estamos planteando, ¿no? Que Iván desde la CAMI, en ese trabajo que hace, les va dando una serie de recursos, de nociones, de pautas para que actúen también desde un punto de vista activo para controlar el proceso de la lesión y mejorar la recuperación. Ese apoyo social, tremendamente importante, de las familias, del propio entrenador, de los propios compañeros, de las propias compañeras. Tendemos siempre a utilizar a las personas solamente cuando nos hacen un servicio, en principio, y es así de crudo, pero es así de claro. Existe lo dejamos, ese ¿no? pequeño riesgo y por tanto lo estamos planteando, ¿no? Para evitar ese riesgo de que pase al ostracismo, al olvido, de que se sienta solo, incomprendido, perdido con sus dudas, sí, que se sienta vamos muy mal. a todo el equipo, empezando por el entrenador, por su familia, acompañado evidentemente por el fisioterapeuta y, si es posible, con un psicólogo deportivo, contribuir a que ese deportista se sienta activo, centrado, seguro y con muchas ganas de afrontar el proceso de rehabilitación que le va a permitir volver a donde estaba, a una estabilidad física y emocional para volver a disfrutar del deporte. Eso es. Claro, es que quizás lo que hemos perdido el norte de disfrutar con el deporte. Iván. Sí, eso es un poco volviendo a cuál es la motivación de cada persona para hacer deporte, ¿no? La gran mayoría, quitando los deportistas profesionales que se están dedicando y ganando la vida con ello, aunque a pesar de que tienen que disfrutar también, la gran mayoría de deportistas de ocio, su objetivo principal debe ser el ocio, precisamente, y disfrutar y evadirse. Lo que pasa que muchas veces empezamos a picarnos con el tema y el objetivo lo dejamos de lado o nos lo olvidamos y empezamos a ponernos objetivos más grandes que muchas veces nos llevan a niveles de exigencia que no podemos con ellos, con nuestro día a día, ¿no? Por eso es importante, también Aitor acaba de mencionar, el centraje, estar centrado sobre cuál es el motivo de por qué yo hago ese deporte y mantenerlo y ser un poco fiel a ello. Claro, un espacio que hablamos de deporte, porque ya quien no hace deporte ya no es nadie en esta ciudad. Aitor. Actividad física. Actividad física lo hacemos una gran parte de la población. Un porcentaje elevado de la población y cada vez más, ¿no? Lo realiza, y cuando realizas actividad física... Es un estilo de vida también, que está imperando. Y dentro de ese estilo de vida a veces hay tropezones, porque cuando tú exiges a tu cuerpo a nivel físico para poder hacer deporte, vas a tener una serie de lesiones o de dificultades, de dolencias que hay que tratar, y hay que saber sobre todo también situarte ante ellas. Bueno, pues esa interrelación entre la fisioterapia y la psicología, que se dan la mano en el mundo del deporte, de la salud, de la psicología. Bueno, pues hoy hemos hablado con Iván Armentia de la fisioterapia, osteópata también. Bueno, le das a todo, y biomecánico. Lo de biomecánico ha sido lo que me ha dejado más sorprendida, pero bueno, en cualquier caso. Sí. Mecánica de la biología, mecánica del cuerpo. Mecánica del cuerpo humano, eso es, que es una de las bases para la fisioterapia y la osteopatía. Bueno, pues así lo vamos a dejar. Iván, muchísimas gracias por venir aquí. Te dejamos que vuelvas rápidamente al trabajo. A vosotros por invitarme. Estamos cerca, por lo menos, ¿eh? Iván, gracias. Aitor de Luzuriaga, pues es que ricasco también por estar aquí, que te vaya muy bien. A vosotros un placer y muchas gracias, Iván Millasker, por compartir este rato con nosotros. Un abrazo, agur, agur.